Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Dicen los alpinistas, incluso los más experimentados, que la montaña puede ser traicionera. Uno nunca sabe qué puede encontrar ahí en las alturas, entre las nieves y los vientos, entre las grietas y el silencio. A las dificultades habituales de la montaña hay que agregar la distancia que separa a buena parte de los destinos alpinos del resto de la humanidad. Una vez que un grupo de escaladores decide emprender la marcha rumbo a la montaña, el mundo real se queda atrás. Todo se reduce a un enfrentamiento entre la riesgosa cumbre y la capacidad humana para sobrevivir. Muchos han logrado conquistar los grandes picos del planeta y volver para contarlo, pero hay otros que no han tenido la misma suerte. La historia es tan antigua como la presencia del hombre nómada en la Tierra. Desde entonces han sido muchos los alpinistas que han hallado su fin bajo la nieve. Algunos han caído hasta las profundidades de la Tierra, perdiendo el control de sus herramientas, despeñándose dentro de una grieta. Otros se han encontrado envueltos por tormentas infinitas que duran días, dejando sin salida a los pobres exploradores. Los cuerpos de muchos de ellos son recobrados con el paso del tiempo, cuando el hielo ha dado de sí y los secretos de la montaña quedan finalmente expuestos. Pero hay otros casos muy distintos, porque son también muchos los alpinistas que han desaparecido sin dejar huella, sin dejar rastro alguno. Su verdadero destino permanece oculto para siempre en los misterios de la montaña. De todas esas historias, quizá la más extraña y aterradora es la que ocurrió en los montes Urales, la cordillera que corre de sur a norte en Rusia, justo en la línea divisoria entre Europa y Asia, marcada de manera natural precisamente por esta formación montañosa. La extraña historia comienza el 28 de enero de 1959, cuando un grupo de 9 experimentados pero jóvenes alpinistas y esquiadores, casi todos alumnos del Instituto Politécnico de los Urales, emprendió la marcha hacia la cordillera. Al frente del grupo iba un joven de apenas 23 años, un hábil explorador alpino de nombre Igor Dyatlov. El grupo pretendía llegar a la montaña Otorten al final de una ruta complicada, pero no imposible. La expedición no debía superar los 10 días y más allá de la complejidad del camino, no se preveía problema alguno. Así, a finales de enero, los 9 alpinistas partieron del pequeño albergue de Visay y emprendieron la marcha llenos de entusiasmo. Pero apenas 3 noches después, algo inexplicable le ocurriría al grupo encabezado por Igor Dyatlov. Algo inexplicable y aterrador. Cuando los 9 exploradores del Politécnico de los Urales comenzaron su camino hacia lo más profundo de la cordillera montañosa en el corazón de Rusia, nadie pensó que algo podía sucederles. Mucho menos Yuri Yudin, el 10º miembro de la expedición, quien por razones de salud tuvo que permanecer en el albergue de Visay, donde se despidió de sus 9 amigos, esperando verlos de nuevo exactamente 2 semanas más tarde, una vez que volvieran. Lo único que quiero saber ahora es qué les ocurrió a mis amigos esa noche, se preguntaba Yudin, tiempo después. Y no era para menos. El destino de los 9 alpinistas es uno de los grandes misterios de la historia rusa contemporánea. Lo que se sabe es que, guiados por Igor Dyatlov, el líder de la expedición, el grupo de 9 avanzó sin mayores contratiempos durante 48 horas. 2 días. Estaban de buen humor. En distintos momentos durante el viaje se detuvieron para tomar fotografías del paisaje y del grupo. Todo era confianza, todo era alegría. Pero luego el ánimo cambió. El clima empeoró y se vieron obligados a detenerse. La noche del 1 de febrero decidieron acampar en las laderas del monte Kolatsiakl, nombre que en la lengua de las tribus locales quiere decir montaña de la muerte. Nadie sabe por qué Dyatlov optó por acampar en un sitio tan hostil. Apenas algunos cientos de metros abajo,
el grupo habría hallado un bosque mucho más apto para guarecerse de los intensos vientos que seguramente encontraron en la montaña de la muerte. No solo para protegerse de la tormenta, sino de esa otra cosa que en algún momento de aquella noche provocó que salieran de sus tiendas de campaña, dejando atrás prácticamente todas sus pertenencias, huyendo, aterrados, despavoridos. Porque eso fue lo que ocurrió en algún momento de la noche del 1 de febrero de 1959. Algo hizo que los 7 hombres y 2 mujeres del grupo encabezado por Igor Dyatlov abrieran sus tiendas de campaña, en algunos casos cortando con desesperación la tela para escapar más rápidamente, y corrieran, algunos incluso descalzos en la nieve, buscando descender a como diera lugar de la montaña. Fue un gravísimo error. Apenas unas horas después, en circunstancias todavía desconocidas, todos habrían muerto. Tendrían que pasar al menos 10 días para que los familiares y amigos de los 9 alpinistas comenzaran a sospechar que algo andaba mal. Igor Dyatlov se había comprometido a enviar un telegrama el 12 de febrero, pero las autoridades no se preocuparon. Después de todo, pensaban, el grupo tenía suficiente experiencia como para encontrar su camino de regreso. Así pasarían 8 días más. Al llegar el 20 de febrero, las familias estaban ya desesperadas y exigieron a las autoridades organizar un equipo de búsqueda para rescatar a los exploradores, a quienes aún creían perdidos, pero ciertamente no muertos. Los rescatistas llegaron al monte Kolatsiakl 6 días más tarde, casi un mes después del incidente que le había costado la vida a los 9 alpinistas. Lo que encontraron simplemente los sacudió. Las tiendas de campaña estaban destrozadas, algunas desgarradas desde adentro, como si alguien quisiera escapar con toda su alma. Ahí estaban las pertenencias de los alpinistas, la ropa, la comida, las cámaras fotográficas, y en la nieve, todavía visibles, las huellas de los 9 jóvenes. Todos se dirigían montaña abajo. Los investigadores siguieron las pisadas, que simplemente desaparecían después de 500 metros. Eso no impidió, sin embargo, que apenas unas horas después fueran descubiertos 5 cuerpos. Todos estaban congelados y ninguno vestía con la protección necesaria como para aguantar lo que deben haber sido temperaturas inferiores a los menos 15 grados centígrados. Para sorpresa de los expertos forenses, ninguno de los cuerpos mostraba ningún tipo de lesión que pudiera evidenciar algún tipo de ataque. Tuvieron que pasar 60 días para que el equipo de investigadores descubriera el paradero de los otros 4 cuerpos, en lo profundo de una barranca. Presentaban distintas fracturas. Y no solo eso. A Ludmila Dubinina, de 21 años de edad, le faltaba la lengua. Pero increíblemente los cuerpos no mostraban heridas de otro tipo. En otras palabras, nadie, o al menos ningún ser humano, había golpeado a los alpinistas. Las fracturas y la extracción de la lengua de la joven Dubinina habían ocurrido de otra manera, otra misteriosa manera. Para redondear el misterio, la ropa que envolvía varios de estos cadáveres registraba algo inexplicable: altos niveles de radiación. La evidencia no dejaba lugar a dudas. Algo muy extraño le había ocurrido a los 9 jóvenes fallecidos en los montes Urales. La investigación oficial llevada a cabo por las autoridades soviéticas no tardó en concluir que la muerte de los 9 alpinistas en los Urales se había debido a causas desconocidas. Al principio se había considerado la posibilidad de que algunos miembros de las tribus locales, de los indígenas Mansi de esa región de los Urales, pudieran haber asesinado a los exploradores por considerar que habían entrado sin permiso a su tierra. Pero las características de los golpes sufridos por los muchachos obligaron rápidamente a descartar esa teoría. Las contusiones se parecían más a las que sufren en un accidente de otro tipo, cuando el impacto no está focalizado, sino se esparce por todo el cuerpo. Algo parecido a lo que ocurre en un choque automovilístico o a una caída de gran altura. Además, la escena de la muerte no registraba ninguna evidencia de violencia. Nadie había sacado de sus tiendas de campaña al grupo. Ellos mismos las habían rasgado para salir huyendo. Aún más notable, las huellas de paso registradas en la nieve correspondían solo a los 9 alpinistas. Ningún otro ser había estado en la zona.
Al poco tiempo, las autoridades rusas simplemente optaron por cerrar el caso y describir la muerte de los 9 muchachos de los Urales como causada por alguna fuerza mayor y desconocida. Pero eso no tranquilizó a los familiares de las víctimas, que tenían suficientes razones como para dudar del veredicto de los investigadores. Después de todo, decían, los cuerpos de sus muchachos presentaban varias características misteriosas y aterradoras de verdad. La piel de varios tenía un tono entre rojizo y anaranjado, como si hubiera sido expuesta a una fuente de energía de manera súbita y violenta. Y luego estaba el dato de la radiación. Los cuerpos y la ropa también registraban altos niveles de contaminación radiológica. Nadie podía explicar cómo era que 9 muchachos habían resultado expuestos a una descarga radioactiva en una zona perdida en el corazón de los Montes Urales. Por si fuera poco, unos días después del funeral de los alpinistas, otro grupo de exploradores que se encontraba a algunos kilómetros de la zona aquella noche en el 59 describió algo que puso a temblar a familiares y amigos de los 9 muertos en los Urales. Esa noche, fatídica, habían visto, decían, varias esferas flotando en la noche, esferas que no parecían tener un origen terrestre. ¿Sería posible que los 9 alpinistas hubieran sido víctimas de un intento fallido de abducción extraterrestre? Inmediatamente después de que las autoridades rusas dieran por cerrada la investigación de la muerte de los 9 jóvenes alpinistas en los Urales, los familiares y amigos de las víctimas comenzaron a buscar alguna otra explicación. Los niveles de radiación hallados en la ropa de los muertos, el tipo de heridas sufridas, la piel enrojecida, los reportes de la presencia de misteriosas esferas voladoras en la zona y hasta los rumores de que los órganos de algunos de los muertos habían sido enviados para análisis secretos, todo generó, como era de esperarse, una enorme inquietud entre los que habían conocido y querido a los muchachos cuyas vidas habían terminado de manera súbita y trágica en los Montes Urales. Una de las primeras teorías indicaba que los alpinistas habían tenido la mala fortuna de encontrarse en medio de una sesión de pruebas de armamento secreto de la Guerra Fría. Las esferas, se decía, no eran otra cosa que algún tipo de nave voladora en proceso de diseño que funcionaba con una especie de material radioactivo. La hipótesis indicaba que algunos de los jóvenes habían despertado en la noche y al ver las esferas habían sacudido a los demás, que aterrorizados habían corrido sin protección alguna y muerto en las horas siguientes. Pero eso no explicaba las contusiones en los cuerpos. Tiempo después, algunos comenzaron a imaginar un escenario algo distinto. Quizá, solo quizá, los 9 alpinistas encabezados por Igor Dyatlov habían sufrido el infortunio de ser secuestrados por alguna nave de origen extraterrestre, convirtiéndose en uno de los muchos casos de supuesta abducción alienígena registrados durante el siglo XX. Eso explicaría los extraños traumatismos y también la actitud de las autoridades rusas que habían tratado el caso con un sospechoso nerviosismo. Lo cierto, por desgracia, es que tampoco hay evidencia con la cual concluir de manera definitiva que eso, una abducción extraterrestre, fue lo que acabó con la vida de los alpinistas en los Urales. Así, el episodio permanece envuelto en la bruma del misterio. Hoy, el lugar donde ocurrió la tragedia lleva el nombre de Igor Dyatlov, el líder de la malograda expedición de 1959. Ese lugar por siempre se llamará el Paso de Dyatlov. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.